Parte 3 de nuestra serie de videos sobre la nueva escuela mexicana. Me interesa mucho trabajar con ustedes esta parte inicial de dos documentos que fueron publicados al inicio del proceso, cuando se dio a conocer la intención del gobierno federal de implementar la nueva escuela mexicana. Bueno, vamos a explicar un poco de este primer documento que se llama La Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas. Y me interesa, además de que lo revisen con calma, pues puntualizar algunos aspectos sobre esta idea de la nueva escuela mexicana como, no como algo, un modelo que llega para que sea implementado, sino como un modelo que se va a construir, pero con la participación de todas y todos los mexicanos. Entonces, esta concepción es la que promueve el gobierno federal, esta idea de construir una nueva escuela mexicana para todas las niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 23 años, en donde la educación es entendida como un proceso que se vive para todo el tiempo del ser humano, para toda la vida. Bajo esa idea de aprender a aprender, de estar siempre actualizándose con los conocimientos, adaptarse a los cambios, lograr el aprendizaje permanente. Y entonces la nueva escuela mexicana lo que intentaría sería que esos espacios escolares que nosotros podemos crear para el aprendizaje de nuestras niñas y niños sean un espacio para que ellos se hagan de herramientas para aprender a lo largo de toda su vida y que sean espacios además agradables, amables, porque un propósito de la nueva escuela mexicana es ese compromiso por brindar calidad en la enseñanza, convertirla en una escuela de excelencia, en donde no se tengan los resultados que tenemos actualmente. Nosotros podemos ver a un joven cómo no puede manejarse básicamente en operaciones matemáticas o no logra la comprensión de un texto que está leyendo. Entonces, hay un rezago histórico y tenemos que mejorar el conocimiento, mejorar las capacidades y las habilidades de los educandos, sobre todo en esas áreas que son tan importantes como la comunicación, las matemáticas y las ciencias. Pero eso no se va a lograr enseñando más matemáticas de manera abstracta o más ciencia de manera abstracta, sino que se haga una relación real entre los aprendizajes con la vida cotidiana. Entonces, la nueva escuela mexicana es una concepción de la idea de una institución que el Estado mexicano ha generado, en donde se asume que el Estado mexicano es el responsable de la realización del derecho a la educación. Nosotros como representantes de esa institución, porque somos educadores, estamos siendo responsables de lograr que esto se concrete. Y el centro de esta institución, que es la escuela la tuya, la mía, la escuela a donde van tus hijos, la escuela donde van tus sobrinos, la escuela donde tú laboras, tiene como centro la formación integral de niñas, niños y adolescentes, también jóvenes, porque es de los 0 a los 23 años, desde que nace hasta que termina una carrera universitaria. Y el objetivo es que en esa formación integral se logre un aprendizaje de excelencia que sea inclusivo, pluricultural, colaborativo, equitativo, a lo largo de todo ese trayecto de formación. Esa es la idea. Entonces, se recupera teóricamente estas 4 condiciones necesarias que presenta Tomaszewski. Habría que buscar el texto original de Tomaszewski para leerlo, pero la referencia está en el documento que les mostraba, el que se llama La Nueva Escuela Mexicana, así lo buscan en internet, Principios y Orientaciones Pedagógicas. Y entonces Tomaszewski dice que para garantizar ese derecho a la educación se tienen que llevar a efecto 4 condiciones necesarias, que son la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Vamos a ver, miren, aquí le quiero dar los créditos a Miguel González Cuevas, que hace unas imágenes muy bonitas y que me han ayudado mucho a ilustrar la presentación. Él es un educador de Quintana Roo y actualmente supervisor. Bueno, pues asequibilidad es la primera de esas 4 condiciones.
aquí la intención es garantizar que todos tengan ese derecho a la educación. Entonces, una educación asequible es aquella que garantiza que todos, independientemente de sus condiciones, de sus características, de su situación de vida, de su situación económica, puedan acceder a la educación. Entonces, coloquialmente decimos que cuando algo puede comprarse fácilmente o puede adquirirse fácilmente, es que y su precio no es exagerado, o sea, está a la mano, es posible acceder, eso es asequible. Entonces, una empresa puede hacer un anuncio y dice, ofrecemos un plan de ahorro muy asequible para que todas las personas puedan comprar su automóvil nuevo, ¿no? O la tienda que inauguraron en el centro ofrece ropa de primera marca a precios asequibles. Bueno, eso es asequibilidad, que se pueda tener independientemente de las características que se tenga, el derecho, que es un derecho social, a una educación gratuita y obligatoria. Bueno, puse el ejemplo de algo que se puede comprar fácilmente, pero en este caso es educación gratuita y tendría que ser asequible para todos, que todos puedan tener esa educación y que todos puedan acceder a ella. Y es un término muy parecido a la segunda condición, que es la accesibilidad. Son un poco diferentes porque la accesibilidad lo que hace es obligar al Estado a facilitar esa educación para todos, haciéndola cercana a ellos y eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, si una escuela pone como condición que pagues una cuota, entonces ya no es accesible. Si la escuela para llegar a ella tienes que hacer una hora caminando, ya no es accesible, ¿no? Entonces, no son lo mismo asequible y accesible, pero son términos muy semejantes. Yo les recomiendo una película que se llama Estrellas del cielo en la tierra. Está en YouTube, lo pueden ver y eso nos da a entender un poco más la diferencia entre un término y otro. La otra condición es aceptabilidad. La escuela tiene que ser cálida, tiene que recibir a todos los niños con educadores dispuestos a enseñarles, dispuestos al trabajo cotidiano, dispuestos a colaborar entre ellos. La escuela tiene que ser aceptable, ese es el término. Aceptable designa algo que recibe aceptación. El prefijo dat le confiere la cualidad de aceptado. Entonces, aceptable se adjetiva diciendo aceptibilidad. Para poderle decir esa cualidad debe tener la escuela. Y una escuela, pues, debe ser un lugar para todos los niños, no basado en la idea de que todos son iguales, sino al revés de que todos son diferentes y entonces la escuela es aceptable para todos, no solamente para aquellos que cumplen con cierta característica. Y cuando tenemos políticas que buscan homogeneizar, que todos aprendan lo mismo en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias, pues entonces esa escuela no está trabajando con equidad. Mm, Se orienta a que todos reciban objetivamente lo mismo, busca la integración mediante la entrega de contenidos similares a todos los niños, pues no está trabajando la equidad. Pero si buscamos una escuela orientada a la equidad, busca que cada estudiante tenga una educación de acuerdo a sus necesidades. Y esas necesidades están más ligadas a sus características, a su condición social. Esto lo dice Casasus, es un teórico también, un sociólogo. Casasus le dicen algunos, ¿no? Bueno, ya saben que los apellidos a veces no se pronuncian igual, ¿verdad? No sabemos ni cómo es la pronunciación dependiendo del idioma. Bueno, entonces la escuela además tiene que ser, además de accesible, asequible, tiene que ser aceptable y finalmente tiene que tener la condición de adaptabilidad. La escuela tiene que adaptarse a los educandos, no al revés. Generalmente lo hacemos al revés. El alumno que reprueba es aquel que no se pudo adaptar a nuestras exigencias, porque no entregó tareas, porque no, la escuela no se adapta a él. Si él tiene alguna condición, por ejemplo, de discapacidad, la escuela tiene que adaptarse a él. Si él tiene alguna condición, alguna necesidad también de atención diferenciada a lo mejor por su situación familiar, por la distancia en la que está la escuela, por varias cosas, pues tenemos nosotros que adaptarnos a ellos. Entonces, la adaptabilidad es la gestión del cambio y consiste en esa posibilidad de como escuela de responder a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse a esas nuevas realidades.
Entonces, la educación debe tener esa cualidad. Esas son las cuatro condiciones que Tomaszewski nos dice para lograr el derecho a la educación. Entonces, tendríamos que ver qué tanto nuestra escuela es asequible, accesible, adaptable y adaptable. Esas son las cuatro condiciones. Entonces, eso es algo que hay que revisar. Antes de pasar a lo que sigue, que son los 8 principios de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana se basa, desde el artículo tercero se establece esto, se basa en estos 8 principios que voy a mencionar a continuación. El primero es el fomento de la identidad de México. Durante las actividades que realicemos en la escuela, al trabajar los diferentes campos formativos, tenemos que realizar actividades que nos ayuden a fomentar la identidad de nuestras niñas y niñas con nuestro país, para que ellos se sientan orgullosos de ser mexicanos por las diferentes luchas que hemos tenido, por los diferentes procesos históricos que hemos pasado, por las características diversificadas de nuestro país, por ser un pueblo que tiene ciertas características que nos hacen diferentes de los demás, pero que nos hacen únicos también como mexicanos. Entonces, la nueva escuela mexicana durante sus actividades fomenta el amor a la patria, también el aprecio por la cultura, lo cual no quiere decir que vamos a despreciar otras culturas. Por ejemplo, cuando hacemos celebraciones como el Día de Muertos, se nos hemos mezclado tanto con otras formas de hacer las cosas, con otras formas de vivir las festividades, por ejemplo, que a veces tenemos el Halloween presente, pero también tenemos nuestras celebraciones con las ofrendas, con lo que se hace en nuestros pueblos originarios eh, eh, por tradición, al colocar las ofrendas para esperar la llegada de los muertos, todo eso que contempla el elaborar las catrinas, todas las calaveritas literarias, todo lo que es nuestra tradición, podemos fomentar el amor a la patria y el aprecio por nuestra propia cultura, conocer nuestra historia y no necesariamente decir, entonces aquí nada que ver con el Halloween. No, también que sepan que el Halloween tiene algo que ver con esa interculturalidad de la cual somos parte, pero que lo tengan bien identificado, ¿no? Y ese compromiso con los valores plasmados en la Constitución política que están establecidos muy claramente para las y los mexicanos. La cultura, pues, es algo importante para todos y la podemos ver como el conjunto de rasgos que nos distinguen de los de otros pueblos. Rasgos que no solamente son por eh, por ejemplo, nuestra eh, forma de las tradiciones o por nuestra historia, por la gastronomía, sino por todos los rasgos que nos distinguen, incluyendo rasgos espirituales, rasgos materiales, rasgos afectivos que caracterizan en nuestro caso a nuestra sociedad o grupo social que es México. Voy a poner una pausa un momento, por favor. Mis videos no son profesionales, así que no hago ediciones. Los grabo de corrido y yo espero que les sirvan. Los hago con mucho cariño para ustedes. Bueno, entonces este es el primer principio. Entonces pensemos qué actividades debería realizar la escuela, por ejemplo, en las ceremonias cívicas, en las conmemoraciones, durante el estudio de la historia, durante el estudio del español, durante todas las actividades escolares. ¿Qué actividades tendría que realizar el maestro y la maestra para poder desarrollar este fomento de la identidad de México? Muy bien, el segundo principio es la responsabilidad ciudadana. Tenemos grandes problemas como país y necesitamos fomentar esa responsabilidad ciudadana, que implica aceptar esos derechos y deberes personales y comunes en donde nuestras niñas y niños puedan res- realizar actividades que los lleven al respeto a los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, a fomentar la amistad, la fraternidad, la solidaridad, entre otros muchos, la perseverancia, la lealtad, la prudencia, por ejemplo, el respeto, la tolerancia. O sea, son muchos los valores, pero no nada más es el valor del mes
o de ver cómo se conmemora en la ceremonia cívica o se habla de él. No, durante las actividades escolares, al hacer los proyectos, al diseñar las actividades, tenemos que trabajar esto de manera permanente para que nuestras niñas y nuestros niños también se sientan orgullosos de ser los seres humanos que son. Ese es el segundo de los principios. Entonces, los niños y niñas que se formen en la nueva escuela mexicana tendrían que estar también a favor del bienestar social, colocándonos frente a situaciones en donde ellos identifiquen, por ejemplo, que hay personas en situación de vulnerabilidad, que hay personas que requieren apoyo y que entonces sean empáticos en eso, no sean clasistas, que sean personas que promuevan además una cultura de paz para fortalecer esa sociedad que necesitamos, equitativa y democrática. Entonces se trata de que en la escuela logren adquirir esa conciencia social. Habría que hacer actividades constantemente que los lleven a adquirir esa conciencia social, un bazar para poder recabar fondos para algo, una kermés, una visita a un lugar, por ejemplo, una casa cuna o a un asilo, realizar actividades que les permitan desarrollar eso junto con el aprendizaje de otros contenidos, porque no solamente es ir a la escuela a hacer actividades y actividades escritas y todo el tiempo aburridas, sino hacer actividades que nos permitan ir aprendiendo cosas. Por ejemplo, si vamos a ir a un asilo de ancianos, podemos estudiar antes acerca de lo que implica esta etapa en la vida, que platiquen acerca de sus abuelitos, que trabajen un cuento, que hagan un relato, que hagan una autobiografía o un árbol genealógico, o sea, los mismos contenidos que vienen en los campos formativos y que nosotros trabajamos con ellos, pero previo a la visita que van a hacer, porque entonces van a ir a ese lugar, a ese asilo, con una conciencia diferente de lo que implica visitar esas personas. También pueden hacer algún obsequio, diseñar alguna tarjeta. Entonces, involucramos el arte, involucramos el español, involucramos la biología, porque también pueden aprender acerca del desarrollo de esa etapa, biológicamente hablando, ¿no? De cuáles son los alimentos que pueden consumir, porque bueno, voy a visitar a un anciano y le llevo algo con mucho dulce, pues eso no debe ser. Necesito pensar en las cosas que pueden ellos consumir y comer y que les aportan energía para seguir haciendo actividades. También pueden preparar alguna actividad que puedan compartir con ellos, inventar algún juego y inventar algunas canciones. Y entonces, ese compartir no nada más es ir a visitar el asilo de ancianos, sino varias cosas que van a hacer ellos y a lo mejor pueden hacer alguna canción, trabajar la rima, trabajar los géneros literarios, otras cosas en función de ese prospecto de visita que tienen. Hacer un plan, eh, los gastos que van a hacer, trabajar también las matemáticas con la contabilidad, pues con esta posibilidad de ver lo que van a gastar y demás. El tercer principio es la honestidad para el cumplimiento de la responsabilidad social. Tenemos un grave problema en nuestro país que tiene que ver con unas formas de gobierno que han sido deshonestas. No solamente en el gobierno, sino en el hacer cotidiano. La mentira está enfrente de todos todo el tiempo, con una facilidad que se miente, y los niños han aprendido a mentir porque no llevan la tarea, a mentir porque faltan a clase, a mentir porque hemos creado una sociedad deshonesta y tendremos que trabajar eso como base en la posibilidad de desarrollar una mejor sociedad que esté fundamentada en la confianza, en el sustento a la verdad. No solamente tiene que ver con gobernantes, sino con las acciones cotidianas que nos permitan una sana relación entre los ciudadanos. Y eso implica pues la posibilidad de desarrollar personas que se comporten de mejor manera con las otras y los otros. El cuarto principio es la participación en la transformación de la sociedad. Muchas veces pensamos que no podemos hacer nada para transformar la sociedad en la que vivimos, pero acciones pequeñas, por ejemplo, como reciclar la basura, separarla, nos llevan a mejorar la posibilidad del impacto con el medio ambiente.
Entonces, sí podemos hacer pequeñas cosas. O sea, simplemente con no pedir una bolsa y llevar nuestra bolsa, con no pedir el popote, con separar la basura, con juntar el vidrio, el cartón y llevarlo a vender. Con ese tipo de acciones muy sencillas, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente. Es un ejemplo, pero podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, con relación a la forma en que interactuamos con los demás. O sea, al usar palabras, las palabras de cortesía, de gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, todo ese tipo de interacciones que tenemos con los demás, ¿cómo las podemos mejorar, no? Y con eso nosotros podemos ir viendo cómo el alumno puede ir modificando sus acciones cotidianas y convirtiéndose en un agente de verdadera transformación de la sociedad. Y eso tiene que ver con la superación de uno mismo, o sea, lograr trascender hacia donde quiero. ¿Sí? También está esta idea de la dimensión ética y política de la escuela, o sea, la escuela sí tiene esas dimensiones y sí puede en cualquier nivel de formación, desde preescolar incluso, apostar por construir relaciones más solidarias, más fraternas, que superen incluso la indiferencia y la apatía que tenemos por el sufrimiento de los demás, ¿no? Esto se logra a través de la formación ciudadana y tenemos entonces que buscar la manera de educar personas críticas, participativas, activas, que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación, por la posibilidad de crear iniciativas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. Por ejemplo, si tenemos este asunto de la basura, que la vamos a separar, pero dice la mamá, pues no separo la basura porque el del camión la junta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr un impacto en aquello? Tal vez tenemos que hacer algún trabajo comunitario para que se ponga un contenedor donde separen la basura y no tenga que juntarle el del camión. Tal vez tenemos que hacer una carta a la autoridad municipal o delegacional para poder solicitar que la recolección de basura sea por etapas, por días diferentes, dependiendo de lo que se va a recoger. Tal vez podamos aprender a hacer composta, poder hacer cosas que nos ayuden a través de la innovación, que esa es la vía para poder lograr la transformación, a través de la creación de iniciativas poder ir mejorando la calidad de vida y el bienestar, pero no solo el propio, sino de todos y todas los que nos rodean, ¿no? Y esto nos lleva al desarrollo de un pensamiento crítico de cuál es mi papel en la sociedad. Y estas niñas y niñas formados en la nueva escuela mexicana, pues tendrán que emplear ese pensamiento crítico, gestado a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, la argumentación, el abordaje del humanismo, todo eso durante las sesiones de trabajo, durante los proyectos, durante las investigaciones, durante todas las actividades escolares, para lograr entonces que ellos se vayan haciendo de ese pensamiento crítico. Vean, por ejemplo, las técnicas que propone Freinet para poder desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? La asamblea, el periódico escolar, o sea, varias técnicas que tenemos. Insisto, no se trata solo de hacer proyectos por hacer proyectos o porque el digo que el proyecto es la forma didáctica que se va a privilegiar. No, se trata de generar estrategias de trabajo en la escuela juntos, maestras y maestras, para poder lograr todo esto. También, bueno, al ir desarrollando estas capacidades, el alumno también irá logrando desarrollar otras habilidades como aprender de manera permanente, incorporar métodos colaborativos porque va a trabajar con otros compañeros, también algunos métodos innovadores, va a buscar avances tecnológicos, va a buscar investigar para ver qué se puede hacer. Por ejemplo, esto que les decía de hacer la composta. En una de las escuelas de mi zona estábamos con esta investigación acerca del nopal, por ejemplo, y los niños investigaron muchísimas cosas acerca del nopal. Era un proyecto sobre alimentos del futuro. Y entonces ellos propusieron que se hiciera, que ellos retomaran algunos alimentos que pudieran servir, que fueran fáciles de adquirir. Entonces, bueno, unos equipos trabajaron con el nopal, otros equipos con el amaranto, y entonces incorporaron innovaciones y formas de trabajo en sus propuestas y pues también usar la libertad creativa, ¿no? Para poder innovar y transformar la realidad, siempre en beneficio de lo común, en beneficio de la comunidad.
Evidentemente, pues si logramos tener una alimentación sustentable, erradicar el hambre que tanto problema causa en varias poblaciones, pues iremos logrando cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Desde esa conciencia que nuestras niñas y niños van formando influyendo, por ejemplo, en sus familias. Si así ellos estudian a través de lo que se produce en su comunidad, qué es lo que nos proporcionan como beneficio, por ejemplo, los quintoniles, el amaranto, las acelgas, todo lo que se produce, el chipilín, todo lo que se produce en su región, los guasontles, y que se come además y se transforma en comida deliciosa, los romeritos, que nos proporcionan, qué nutrientes nos dan y cómo se pueden hacer diferentes formas gastronómicamente hablando para para poder no aburrirse de un mismo alimento. Todo eso tiene que ver con esa posibilidad. Entonces, eso es lo que queremos, las y los estudiantes que se formen en esta nueva escuela mexicana van a ir logrando ese conocimiento y esas capacidades para promover la transformación de la sociedad y van a ir asumiendo que nosotros como mexicanos, que somos una nación soberana, tenemos en el centro a su población, al pueblo. Y en ese contexto de la diversidad que la integra como nación, podemos transformarnos en la forma en que nos organizamos, cómo producimos y cómo logramos esas condiciones de bienestar. Y para eso, pues todo lo que aprendo me sirve. La ciencia me sirve, las matemáticas me sirven, pero tengo que utilizar con justicia esos saberes, esas habilidades y esas herramientas. Por eso está esto de la literacidad crítica, que tiene que ver también con la posibilidad de entender aquello que abordamos al leer, al tratar de comprender los textos, para valorar la veracidad de la información, para dialogar con los autores de los textos, para ser disruptivos con los discursos hegemónicos, para tomar decisiones, identificar cuando hay una intencionalidad de una ideología en un texto y poder diferenciar hechos y opiniones y evaluar si las fuentes son fiables. O sea, todo eso tiene que ver con una formación diferente y ver cómo las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas, todo lo que podemos estudiar en la escuela son factores centrales para lograr ese desarrollo integral y armónico como individuos y como país. El principio número 5 es el respeto a la dignidad humana. Esto tiene que ver con una concepción central de nuestra Constitución. Los seres humanos tenemos diferentes formas de ser y de vivir, y el individuo, para poder ejercer plena y responsablemente sus capacidades, tiene que desarrollarse de manera integral, tiene que conocer sus derechos y saber hacerlos respetar, pero también tiene que defender los derechos de los demás y saber que sus derechos también tienen límites porque no se trata de ejercer mis derechos a costa de los demás. Aquí implica también el respeto irrestricto a la dignidad, a los derechos humanos de las personas, la posibilidad de lograr entender que todos somos iguales en derechos, en trato y en oportunidades, pero que todos somos diferentes por nuestras características. Y eso nos lleva a reconocer los derechos y diferencias de todas las personas. Ese es el fondo de esta filosofía humanista que coloca a la persona como eje central del sistema educativo y que tiene que ver con esa posibilidad de ser mejores seres humanos para formar una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad democrática y participativa. Entonces, bueno, todo eso es lo que se quiere con la nueva escuela mexicana. Llevamos 5 principios, ¿verdad? Este quinto también tiene que ver con reconocer que todos formamos parte de una comunidad y que convivimos con los demás. Entonces, esta nueva escuela mexicana, o sea, nosotros los educadores, a través de lo que hagamos en la nueva escuela mexicana, tenemos que impulsar a que nuestros estudiantes sean capaces de participar auténticamente en todos los contextos en los que interactúan. Si ellos están viendo que hay una asamblea de vecinos para tomar decisiones, que ellos también formen parte de esa comunidad, porque también tienen el derecho a participar. A veces se minimiza la posibilidad de participación de las niñas y los niños. Los adultos con una visión adultocentrista quieren decidir todo por ellos, sin tomarlos en cuenta, ¿no?
Entonces, todo eso es lo que implica esto. Bueno, la nueva escuela mexicana evidentemente está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, porque la UNESCO ha impulsado esta idea de que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho para todas las niñas y los niños. Entonces se impulsa la idea de que la educación es un derecho habilitante, porque habilita al ser humano para poder interactuar con los demás, para poder vivir en sociedad, para devenir en persona, que esa es una situación muy clara que está prevista en esas declaraciones de la UNESCO, ¿no? Y como dice la UNICEF, la nueva escuela mexicana se sustenta en que la educación es quizás el más importante de los derechos sociales, porque a través de la educación el ser humano deviene en ser social y en persona. A través de ella adquiere esas capacidades, esas condiciones necesarias para vivir en sociedad, no solamente para identificarse como un ser humano singular, único, irrepetible, que es capaz de construirse y reconstruirse constantemente, sino que es capaz también de futurizarse, de hacer un proyecto de vida, de lograr entender cuál es esta posibilidad de trascender, de ser con los otros y las otras. Y eso todo en comunidad. Ese dibujito donde está la interacción constante entre las personas, unos trabajando, otros jugando, otros cultivando, otros en la escuela, otros conviviendo para hacer algo común como esta manta que están tejiendo, cuidando a los menores. O sea, todas estas cuestiones importantes que hacemos como sociedad, las tenemos que hacer todos y todas para lograr una verdadera transformación de lo que queremos. El sexto principio es la promoción de la interculturalidad. Reconociendo que todos somos diferentes, entonces se trata de comprender y apreciar esa diversidad cultural y lingüística que tenemos, privilegiando el diálogo y el intercambio intercultural, que es lo principal. Y eso puede hacerse en la escuela simplemente con por ejemplo, realizar entrevistas a la familia, con entender que cómo somos migrantes y venimos de un lado y de otro y tenemos influencia y que si festejamos el cumpleaños con cochinita pibil es porque somos del sureste, pero si comemos carnita asada para festejarlo es porque somos del norte. Y si nos gusta el pozole es porque tal vez Guerrero o Jalisco, o dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Entonces, no, la interculturalidad no solamente tiene que ver con la lengua y con la vestimenta, sino trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluya todos los elementos que conforman la cultura, ¿no? Es muy importante. Y bueno, nosotros somos una población intercultural, entonces también las ciencias, las matemáticas, los fenómenos sociales, todo eso lo tenemos que compartir como parte de esas posibilidades de entendernos los unos y los otros, las unas y las otras, ¿no? La nueva escuela busca formar en el conocimiento, también con un conocimiento profundo de lo que es la diversidad de las múltiples culturas existentes, generando relaciones entre las culturas, siempre basadas en la idea de que somos todos iguales en derechos. Somos todos iguales en esta posibilidad de convivencia, pero todos somos diferentes por nuestras características. Y entonces eso es lo que tenemos que promover a través del diálogo, la comprensión mutua. No somos más ni menos que otros, se- somos diferentes, ¿no? Y cuando un individuo se forma desde esa interculturalidad crítica, logra un conocimiento y una experiencia en el intercambio de ideas, en la empatía, y no se siente amenazado por las diferencias que encuentra en otras personas. Sus capacidades de comprensión y adaptabilidad son mayores, y eso es lo que quiere la nueva escuela mexicana. Y eso hace un sentido de pertenencia a su país, a su región, a su estado, a su localidad, pero también aprecia las diferencias, tiene alta autoestima, una visión más abierta, conociendo y respetando las identidades de todas las otras personas, ¿no?
Séptimo principio es la promoción de la cultura de la paz. Este se refiere a formar a los educandos en una cultura que favorece el diálogo constructivo, la resolución pacífica de los conflictos, la búsqueda de acuerdos, la solidaridad. Eso lo hemos trabajado, lo sabemos los maestros y las maestras mexicanas a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de esta idea de promover una cultura de paz desde nuestra escuela, ¿no? Y el último principio es el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, también muy importante. Ya les decía yo que la nueva escuela suscribe los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos está toda esta idea de la sustentabilidad, el objetivo 13, que es la acción por el clima, el 14, que es la vida submarina, el 15, que es la vida de ecosistemas terrestres, y el 11, que es, habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y les ponía antes un ejemplo, ¿no? En el video anterior, por ejemplo, si los niños están viendo que en su comunidad hay un parque eólico de producción de energía eólica o de producción de energía solar y no saben cómo funciona, entonces, ¿cómo podemos hacerlos conscientes de la importancia de ir creando a través de la transformación, de la innovación, a través de la tecnología, ciudades y comunidades sostenibles, que además sean amigables con el medio ambiente? Lo podemos hacer. Podemos hacer a través de proyectos que los lleven a hacer un prototipo, por ejemplo, de una casa que sea sostenible en la producción de energía, y la pueden ir construyendo con ideas que ellos van teniendo, y a lo mejor tenemos ahí a nuestros futuros ingenieros ambientales, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Y eso pues tiene que ver con el tipo de proyectos. Los proyectos STEAM, por ejemplo, nos llevan a eso también. Y eso hace que también ellos se sientan parte de algo más grande, que es este mundo en el que habitamos, porque sí, somos parte de una comunidad, de un colectivo, primero del núcleo familiar, luego del colectivo de la colonia, de la escuela donde vamos, pero después vamos a ir desarrollando todas esas posibilidades de, de desarrollo. Bueno, pues este es el cuadro de los videos, vamos a seguir trabajando en ellos. Gracias.